Bueno, vamos a presentar al siguiente expositor, el doctor David Fortin, es miembro de la Nación Métis de Ontario. Perdón, tengo que cambiar los anteojos. Ahora sí. El doctor David Fortin es miembro de la Nación Métis de Ontario y miembro de la Royal Architectural Institute of Canada, el Instituto Real de Arquitectura de Canadá, y de la Fuerza de Trabajo, Task Force en inglés, de ese instituto que busca promover y fomentar el diseño indígena en ese país. Tiene un doctorado en la Universidad de Edimburgo, una maestría de arquitectura en la Universidad de Calgary. Fue miembro de la Universidad Estatal de Montana en la Facultad de Arquitectura y trabajó en diversos estudios de arquitectura como profesional independiente. Ha sido también co-coordinador o co-curador de Unseated, un grupo de arquitectos indígenas bajo el liderazgo de Douglas Cardinal que representaron a Canadá en la Bienal de Arquitectura en Venecia en 2018. Es director asociado de la Maamsiwin Indigenous Research Institute de la Universidad Laurentiana, miembro de la Asociación de Arquitectura de Alberta y del Instituto Real de Arquitectura de Canadá. A lo largo de su carrera ha recibido numerosas becas y premios. El punto focal de sus investigaciones está dedicado a los procesos de diseño indígena y ha publicado numerosos trabajos académicos en ese campo. El doctor Fortin es el primer arquitecto indígena en acceder al decanato de una facultad de arquitectura en la Escuela de Arquitectura McEwan de la Universidad Laurentiana en Sudbury, Ontario, Canadá. Y le damos la palabra. ¿Necesitas ayuda? I think we're okay. Okay. Let me just open that. Buenos días, me parece que es de mañana. Gracias to the coordinators, particularly A Claudia los for inviting me coordinadores, here, and for especialmente the a Claudia speakers. por Thank you to the previous invitarme speakers. So I y didn't get a all of them, but really los inspiring work. oradores de la And I mañana also por want su to trabajo say tan thank you to the inspirador y quiero indigenous agradecer people también a las of this personas, territory a los orígenes de for este having not only territorio us here por today, but also estar aquí people in your y homeland for many centuries. por haber vivido en su So propio territorio I want durante to muchos talk siglos. about this Quiero idea of hablar sobre agency esta today, idea and to frame de this conversation, I agencia wanted y to sort of enmarcar esta position myself conferencia y quería posicionarme as a director of a school of como architecture. I'm sort of director de una escuela de continually arquitectura, una navigate facultad de with kind of foot in arquitectura. two different O worlds, sea, one which is a estoy con colloquium un like this event where pie I en meet a lot with cada indigenous mundo. Uno architects que es un coloquio como este, and donde tenemos communities and working arquitectos on some small indígenas y projects. comunidades And the que other foot I trabajan en keep pequeños in the proyectos, y broader. el otro pie lo tengo. Oh, Hola, hola, hola. ¿Está bien? is it okay now? Okay. I just realized I didn't need these anymore. Me di cuenta que no necesito más los auriculares. Bien, tengo entonces un pie en cada mundo. Yo como arquitecto trato de ver qué pasa en la comunidad abierta y también ver qué pasa en la arquitectura indígena. Así que mi charla de hoy va a repasar una serie de pensamientos que tengo sobre la relación entre ambos y algunos problemas que yo encuentro, y tomo también la última charla para basar mi presentación. Esta es una imagen de una primera nación, que esto lo hicimos con algunos estudiantes de mi universidad, y tiene esta idea de reunirse para hablar de la arquitectura indígena, y me gusta esta imagen porque es en comunidad, en un espacio sagrado. No todo el mundo trata de ver de qué estamos hablando juntos como grupo, y eso me parece que es muy importante.
Quisiera usar esta misma idea. Esto es Calgary en Alberta, en la parte occidental de Canadá. Y Calgary, aquí es donde yo nací, es una ciudad petrolero. La mayoría del dinero que llega a través de Canadá pasa a través de Alberta y de Calgary. Y ven que está creciendo rápidamente y sus suburbios también. Abajo a la izquierda verán que hay una caja de verde más oscuro. Esa es los pueblos aborígenes y yo estoy interesado en esta idea porque a medida que Calgary expande la línea entre la gente indígena y la gente no indígena o el mundo corporativa, esa línea cada vez se define más. Había una idea con la ley sobre los indígenas. Se pensaba que eventualmente los indígenas se convertirán en personas como las de la civilización occidental y la globalización ahora ha llevado a que el límite sea cada vez más pronunciado y se está marcando además en la tierra de maneras muy poderosas. Esta es una manera diferente de cuidar la tierra y creo que esto también se puede ver desde el aire y eso es un concepto interesante. Mi madre no es indígena, es tercera generación de europea canadiense, pero mi padre sí lo es, así que yo crecí en casas como estas y como cualquier otro chico de un suburbio en Canadá, salvo que mi padre era maestro y la última parte de su carrera luchó por la autonomía indígena en cuanto a la educación. Durante muchos años creciendo, yo escuchaba a mi padre hablando de cómo la gente venía con 4 doctorados en educación y iba a una reserva y le decía a la gente cómo tenía que educar a sus hijos. O sea que yo crecí escuchando todo eso y a medida que yo voy avanzando en mi carrera encuentro que esos pensamientos están en mi manera de pensar. Este es mi padre con el trabajo que había hecho en educación, está ahí abajo. Y mi tío Edward era el jefe de un pueblo aborigen. Yo vengo entonces de dos mundos diferentes, de la familia de mi madre, con la que crecí en la ciudad, y también muy cerca de la familia de mi padre, o sea que puedo navegar entre estos dos mundos. También crecí en una ciudad, Prince Albert, en el norte de Saskatchewan, que tenía la mayor cantidad de personas aborígenes en la provincia de Saskatchewan, y cuando me fui de Prince Albert, es una ciudad pequeña de 30.000 habitantes, me atrajo la arquitectura porque era muy global. Yo estaba en esa edad en que era un fanático de la ciencia ficción, después lo van a ver, y la arquitectura para mí en ese momento era una forma de explorar para poder salir de donde estaba. Entonces, si ustedes conocen Star Trek, esta es la secuencia inicial. Esta es la misión del Enterprise para explorar nuevos mundos y buscar otras civilizaciones. Es un mantra del pensamiento occidental sobre el futuro. Y lo que yo descubrí es que uno puede cruzar el Enterprise y convertirse en un arquitecto global que podía explorar el diseño y poner sus edificios en distintos lugares. Y si miran a su alrededor, en la cultura de la arquitectura global, esa es la gente que es más celebrada en la mayoría de las facultades de arquitecturas, donde sea que uno va. O sea que esto no hubiera ocurrido 200 años atrás. Ahora tenemos el gran nombre arquitectos en los sitios web, tienen un mapa del mundo para mostrar dónde están trabajando. Este es el nombre de Foster, este es Rem Koolhaas, son arquitectos metropolitanos, Noweda. Y Bjarke Ingels incluso tiene esta característica que permite girar todo el globo terráqueo y ver en todos los lugares en los que está trabajando. Y Rem Koolhaas presentó esto irónicamente como problema en el año 2010, me parece, en Harvard estaba hablando de estos arquitectos globales que dejan estos iconos por todo el mundo que tienen que ver con la energía y aportan a los problemas ambientales. Pero esta es la cultura que en los 90, cuando yo estudiaba arquitectura, era lo que uno debía aspirar a hacer. Si uno quería ser un buen arquitecto, tenía que seguir a esta gente, leer todo lo que venía de la costa este de Estados Unidos o de Gran Bretaña
o de los grandes sitios de la arquitectura. Cuando me gradué, es mi mini versión de esto, son todos los lugares a los que me llevó la arquitectura, y estos fueron todos proyectos que yo diseñé o codiseñé, y es una parte importante de mi educación. Ninguno de estos fueron para comunidades indígenas o pueblos indígenas. En realidad el de que está abajo a la derecha sí, y ahí es donde mi carrera cambió. En 2008 estábamos trabajando en Kenia. No voy a entrar en ese proyecto en detalle, pero me encontré como un arquitecto de Canadá trabajando en Estados Unidos, que ahora estaba trabajando en Kenia con un grupo de estudiantes norteamericanos con estudiantes kenianos, y todo empezó a abrumarme cuando empecé a pensar por qué estoy yo acá y qué estoy agregando a todo esto. Creo que fue un buen trabajo y estoy contento de haber estado ahí, pero muchas de estas preguntas empezaron ahí, a comienzos de los 2000 quizás, y empecé a relacionarme con este concepto de agencia de diseño. Enseguida voy a explicar qué quiero decir. Acá es donde me crié, a la derecha, y las preguntas, o sea, yo estaba empezando a preguntarme quién posiblemente pensó que poner este tipo de villa o un palacio en Prince Albert, en Saskatchewan, era una buena idea. O sea, ¿por qué este tipo sería la decisión correcta si era una cosa colonial, básicamente? Para hablar de aquello que me interesa en este momento, acabo de terminar justamente el capítulo de un libro sobre esto de agencia. En inglés tenemos estas palabras que tienen relevancia para los pueblos indígenas. Uno es el agente, es aquel que está autorizado a actuar en lugar de otro. O sea que uno puede haber escuchado en Norteamérica teníamos agentes indios, que era la gente que iba a la reserva y que le decía a la gente que vivía en la reserva que tenía que hacer. O sea, iban ahí en nombre del poder, del gobierno, para ejercer el poder en su nombre. O lo que es la representación, digamos, de otros. Los gobiernos suelen tener un organismo de representación indígena y básicamente lo que hacen es controlar a las personas. Son cargos que estuvieron presentes durante mucho tiempo en el país. Entonces, como diseñadores, lo que importa es quién es el autor, quién es el dueño de la lapicera, digamos. En Canadá, y me disculpo porque no conozco la historia de aquí, sé que es ligeramente diferente, digamos, el colonialismo fue diferente, pero en Canadá parte, digamos, de la sanción de la Indian Act, de la ley sobre los indígenas, fue para sacar a los niños indígenas de sus familias, ubicarlos en escuelas pupilas para enseñarles al estilo europeo y con la mentalidad europea. Se construyeron algunas escuelas en el país y hay investigaciones sobre la simulación arquitectónica que se están haciendo. Y este dibujo fue hecho, digamos, en relación con estas escuelas de alumnos pupilos. Los arquitectos que dibujaron las cámaras de gas, ah, también en arquitectos uno piensa que los arquitectos son neutrales, pero si uno es arquitecto, por ejemplo, está dibujando una cámara de gas para millones de personas, es un problema. En este caso, si bien es violento el dibujo de esta de escuela pupila, quizás no se ve, pero en la parte superior derecha se ve algo escrito a mano que dice que la escuela estaba dibujada sin saber quién iba a ir allí. Podía ser de la costa oeste, de Colombia Británica, de los territorios, lo que significa que la arquitectura no respondía a nada que tuviera que ver con las personas que iban a estar allí o en el terreno el que iba a estar. Eran, digamos, lugares sin lugar, digamos. Robin Evans es un escrito sobre esto, es un teórico de la arquitectura y dice que dibujar en arquitectura no se hace en función de la naturaleza, que es lo que llama arquitectura mainstream, sino antes de la construcción. No es generado por la reflexión sobre la realidad por fuera del dibujo, como reflectando la realidad que está por fuera. El realismo está en su cabeza y el dibujo arquitectónico, si está leyendo a una velocidad que es imposible seguir, perdón. Es cierto en la inversión del dibujo arquitectónico que se ha obtenido. Yes.
Básicamente, lo que quiero destacar en rojo allí es que el dibujo arquitectónico tiene un poder no reconocido. En Europa, inclusive, el arquitecto es el que era elegido por el Papa o por el rey, que tenía el poder de dibujar el edificio. Y por lo menos en mi investigación y en mi entendimiento de la arquitectura indígena en Canadá, esto es una forma indígena de pensar en los edificios. Los edificios no son detallados a todos los niveles antes de que uno se ponga a hacerlo, sino que va aprendiendo a partir de la hechura y de los materiales. Lo que sucede es que no solo estas escuelas pupilas, sino las casas también, digamos, se hicieron en función de este proceso colonial. Encajaban con el modelo, digamos, occidental y se erigían en terrenos de los indígenas. Volviendo a esta imagen, el agente era el que actuaba o ejercía su poder, y lo que me interesa es lo siguiente. Vemos una transformación en esta palabra indígena que nos reúne aquí, nos da una plataforma para que los pueblos indígenas se reúnan, y en lugar de un mandato indígena, una agencia indígena, que es el sustantivo, la palabra agency en inglés, o sea, agencia o representación, es ah, la situación de ejercer poder. Estamos pensando en qué es esta agencia indígena, cómo se recuperó el poder a través del proceso de, digamos, de realización de la arquitectura del colonialismo. En Canadá hay un desafío y lo mismo asumo que sucede aquí. Esta es una imagen de la web. Son 10.000 puntos. Tenemos alrededor de 10.000 arquitectos, perdón, en Canadá. De esos puntos, hay 3 veces más que esto, pero en relación con ello no hay muchos arquitectos indígenas. Representan 0,2% de los arquitectos en el país, son 18 en total. No se fijen en los puntitos porque, bueno, es difícil de ver. Y hay 9 estudios de arquitectura que pertenezcan a arquitectos indígenas en el país, y solamente 4 de estos estudios de arquitectura trabajan con dedicación exclusiva, y ninguno de ellos tiene más de 10 empleados. Douglas sigue siendo, digamos, el estudio de Douglas sigue siendo el más grande del país, y ha sido el estudio de arquitectura perteneciente a arquitectos de pueblos indígenas durante los últimos 50 años. El gran problema o desafío es que cuando un edificio adquiere una cierta escala, los arquitectos indígenas tienen que trabajar con alguien más para que se realice el proyecto. En relación con esto, yo tomé esto de páginas web del año pasado de CBC News. El gobierno localmente respalda las causas indígenas y quiere financiar actividades para la reconciliación con los pueblos indígenas. Estas son cifras que se ven en la web, las pueden ver en pantalla, las cifras que tienen que ver con nuevas viviendas para residencias indígenas, 600, 400, 500 millones, y recursos financieros presupuestarios para los próximos 4 años. Es 1.800 millones de dólares canadienses que se destinan a las comunidades indígenas cada año, lo cual es fantástico. Todos están muy contentos con esto, pero cuando no se tiene la capacidad como arquitectos indígenas, lo que sucede es que repentinamente los arquitectos que han estado ejerciendo en Canadá durante los últimos 30 años y que nunca se han interesado en los pueblos indígenas, de golpe dicen: ay, sí, nos interesa la arquitectura indígena también, queremos trabajar con las comunidades, etcétera. Hay una especie de incentivo cuestionable, digamos, en ese interés. A principios de la década de 2000, en relación con esto, hubo un gran movimiento en la arquitectura, nuevamente en el pensamiento arquitectónico general, y empezaron a interesarse en la arquitectura social, la arquitectura humanitaria. Arquitectura para la humanidad empezó a surgir como concepto. El MoMA hizo una exhibición llamada Small Scale Big Change. También se publicó esto
que pueden ver en pantalla. Y una de las cosas que me altera sobre esto es que se está empezando a equiparar. Digamos, sucede un desastre natural en Haití. Necesitan viviendas, entonces podemos ir allí, tenemos las herramientas, podemos construir rápido, tenemos muchas escuelas y académicos interesados. O, por ejemplo, cuando ocurrieron las inundaciones en Nueva Orleans, todos estos desastres naturales. Y dicen, bueno, pero los pueblos indígenas también necesitan vivienda. Parecería como un paso lógico, pero para mí esto es bastante radical en cierto sentido. Cosa es un desastre ambiental y otra cosa es un desastre político. No se pueden equiparar las dos cosas. En el caso de un desastre natural, construir rápido y barato tiene sentido. En el caso de los pueblos indígenas no funciona. Yo le digo al gobierno todo el tiempo que la construcción de viviendas es un proceso costoso y largo y que tenemos, digamos que los pueblos indígenas tienen una relación diferente con estas responsabilidades. Como elemento central de esto, en esta representación espacial de lo que estamos hablando en estos contextos, y esto es parte de la investigación que se presentó ayer, esta idea de que de la arquitectura sin arquitectos o cómo los arquitectos interactúan con las comunidades. Voy a leer esta cita, lo voy a hacer lentamente dentro de lo que puede ser. La representación espacial en estos contextos no desacredita el conocimiento profesional, sino que lo utiliza de múltiples maneras. El rol de los profesionales cambia de ser simplemente el del único autor al de empoderar a otros a facilitar las relaciones físicas. Esto necesita una inteligencia espacial aguda en los sistemas de diseño y estructuras que permitan a otros participar en el proceso de diseño y construcción. Lo que he destacado allí es esta idea de inteligencia espacial aguda, porque incluso en este texto se promueve la idea de los arquitectos despojándose de su ego y trabajando con las comunidades. Pero está esta idea de que para poder estar allí se necesita tener una inteligencia espacial aguda y las implicaciones de que esto se recibe a través de la educación profesional como arquitecto. Y yo lo que cuestiono hoy es si digamos, la formación de los arquitectos les brinda esta inteligencia espacial cuando están trabajando con comunidades indígenas que tienen formas de pensar muy diferentes sobre lo que es la inteligencia espacial. ¿Quién diseña un sistema? En este caso, sigue diciendo que para alentar a que la gente participe en el proceso, digamos, pero sin diseñar el sistema, incluso entonces en este texto que está tratando de hacer esto de manera diferente, está presente esta idea. Yo quería mostrarles esto, seguramente lo conocen, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Y estos son algunos de los derechos que obtienen los pueblos indígenas que los hacen diferentes a otros. El derecho de mantener, desarrollar y proteger las manifestaciones presentes, pasadas y futuras de sus culturas, con inclusión, y lo he destacado aquí, artefactos, diseños, tecnologías, teatro y artes visuales, digamos, están consagrados estos derechos y también el derecho a participar activamente en el desarrollo y la determinación de la salud y la vivienda. Y lo que me interesa respecto de esto es el hecho de cuestionar este concepto de participación activa. Si estamos trabajando, por ejemplo, en un contexto urbano, donde tenemos la complejidad de los sistemas constructivos, ¿cómo alguien, por ejemplo, de una comunidad rural indígena puede participar activamente en ese proceso? ¿Cómo evitar las cosas que mencionó el último orador? El hecho de, por ejemplo, pintarlo y decir que es indígena porque se lo pintó de una determinada manera. Y también el derecho de administrarse a través de sus propias instituciones. Es otro derecho consagrado en esta declaración. Yo cuestiono esto en cuanto a qué significa para instituciones. Y voy a pasar esto, que es otro libro que resulta útil desde el punto de vista de la arquitectura occidental, porque cuestiona quién tiene el poder de toma de decisiones, quién está en control y cuán alejado está de aquellos a los que está dirigido. No me voy a adentrar demasiado en esto, simplemente quiero utilizar la vivienda como un ejemplo, porque se ha hablado también de este tema. Esta, la Sears House, de principios del 1900. Lo interesante de este tipo de casa es que era un producto de catálogo y cambió la forma en que la gente pensaba sobre las viviendas. Al final pueden ver
que dice, no trate de construir sin un plano. Ese es el primer mensaje que dio Sears. Uno no debe construir su propia casa. Lo segundo que dice a la derecha es, no le pague a un arquitecto para diseñar su casa. Significa que no deberías construir vos tu propia casa y tampoco le tienes que pagar a un arquitecto. Es algo que se compra, digamos, a un producto comercial. Y debo decir que funcionó muy bien en los Estados Unidos y Canadá durante mucho tiempo. Y funcionó bien porque la vivienda como producto apreciaba su valor año tras año. Digamos, para las familias después de la Segunda Guerra Mundial podían, digamos, comprar una pequeña casa, mantenerla, venderla, ganar dinero. Era un método de movilidad económica para gran parte de América del Norte y la generación de mis padres. Es un objeto, digamos, de intercambio de valor. Básicamente de eso es lo que se trata la vivienda. Sin embargo, cuando digamos, se tomó eso y se lo aplicó a las reservas, ya no tenía, digamos, esa vida. Necesitaba el proceso de los bancos, la infraestructura, las hipotecas, digamos, la infraestructura para lo que era la provisión de, digamos, suministros como el agua, cloacas. Todo eso en la reserva ya no se aplicaba a los pueblos indígenas canídicos y es por eso que fracasó y tiene que ver, digamos, con todo este tema. Entonces, como ejemplo, hay un límite en cuanto a, digamos, lo que uno puede hacer como representación o como representante en este tema de la vivienda para los indígenas. Voy a volver a esto en un nivel más global y hablar brevemente sobre esto para ponerlos en contexto. Soy un gran fanático de Rem Koolhaas y él expuso una posición sobre el diseño mainstream y la arquitectura. No sé si han visto un video que él hizo donde camina a través de edificios hechos con legos. Las mujeres nigerianas le preguntaron qué era lo que les interesaba, en Lagos, perdón. Y él lo que dijo, voy a saltar, pero dijo, me sentí avergonzado porque estaba este mundo que yo no comprendía. De todas las grandes ciudades, Lagos era la menos conocida. El hecho de que al principio del siglo XXI, con la globalización, aún hubiera una situación genuinamente desconocida para mí, me resultó increíblemente inspirador y arriesgado también porque no había una interpretación establecida. Ese fue, creo, el principal incentivo. Me fascinó esta charla. Su incentivo para ir al lugar era que sentía que no había una interpretación establecida del lugar. Aun cuando los arqueólogos quizás nos dicen que los humanos han estado en África más que en cualquier otro continente del mundo, no hay, digamos, interpretaciones, digamos, salvo las de las mujeres nigerianas, de lo que es la ciudad y el país. Esto es lo que yo llamaría una actitud colonialista. En un grupo como este pensaríamos que estas cosas no suceden ya, pero hace unos años me encontré con esto. Y este es un grupo de académicos de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, que establecieron el grupo de diseño ártico. Virginia está muy lejos del Ártico y realizaron este simposio. Y si leen el texto, dice, reunimos a un consorcio internacional de diseñadores y colegas líderes para ver cuál es el rol del diseño en transformar la región del Ártico. Suena fantástico porque el Ártico se está transformando y aquí son algunas de las personas reunidas en este simposio, grandes académicos, escritores, todos enseñan en grandes universidades, pero adivinen cuántos inuit fueron invitados a este simposio. Ni uno, ni un inuit asistió a este simposio. Y se me ocurre, digo, ¿cómo puede ser que se hace un simposio sobre el futuro del Ártico y no se invita a los pueblos indígenas que viven en el Ártico? En Canadá también pasó algo similar en el 2016. El Centre para Arquitectura Canadiense decidió que la vivienda en el norte sería un tema interesante para un estudio de este tipo. Llamaron a los estudiantes universitarios, era un curso de 3 días, y dice,
se procura legitimizar las soluciones autoconstruidas existentes en el norte y llamar la atención a la, digamos, sustentabilidad de estos edificios. Incluso por el texto en sí, algunos de los estudiantes de Toronto, digamos, otras ciudades de Canadá, iban a legitimizar lo que estaban haciendo. Me parece que el texto realmente es preocupante y también los alientan a interactuar con los miembros de la comunidad, pero estaban en ciudades. Por supuesto que ninguno de los estudiantes podía interactuar con los miembros de la comunidad a la que estaba dirigida este tema. Esta es una mujer, una inuit que estaba allí, que dijo: vengo del norte y el hecho de que ustedes están en Montreal diseñando para el norte, ¿cómo puede ser? No conocen la tierra, lo conocen, digamos, a la gente. Y es un momento incómodo, digamos, porque bueno, sí, ese es el corazón de muchos de los problemas cuando hablamos de arquitectura para las comunidades indígenas. Voy a avanzar. Esta es una imagen que quiero compartir de uno de los equipos que no tuvo reconocimiento, pero que me parece que tuvo la respuesta más apropiada cuando se hizo esto. Se dibuja esta máquina, una máquina postcolonial que elige los residuos de los pueblos indígenas y, digamos, lo que escupe es una casa, digamos, es una burla. Y en esta última, donde vemos este otro dibujo y lo que dice en el avance colonial a través del tiempo, la máquina ha, digamos, ha atacado a las comunidades existentes, tomando sus formas familiares de refugio, y las comunidades nativas quedan con restos de sus edificios y ellos no logran recuperar su tierra solemne. Creo que este gráfico, aun cuando está hecho, digamos, para alguna gente del MIT y otros no, lo que tiene que ver es con el diseño en otros lugares, las complejidades existentes y la resistencia que ofrecen los pueblos indígenas. Vuelvo a mencionar a Rem Koolhaas porque él recibió un feedback negativo cuando hizo esta visita a Lagos y él dice: realmente me ha sorprendido y, para utilizar un término melodramático, traumatizado por la hostilidad de parte de la recepción, donde el mero hecho de que yo me haya acercado a Lagos se percibe como una empresa cínica. De manera tal que, ya sea que sea malicioso o no, esto es parte de un problema de la producción arquitectónica. Como parte de esto, y digamos, cuando iba a presentar esto hace algunos años, era un buen momento, estaba en el avión, estaba leyendo el Economist y me vino esta imagen. Esto se hizo al mismo tiempo y captura el momento, mi pensamiento respecto del nacionalismo en todo el mundo. Tenemos esta actitud proteccionista de derecha. Ahora, ¿qué pasa con los primeros nacionalistas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo encajan en esto? Por ejemplo, en Estados Unidos, esta idea de proteger las fronteras y evitar la inmigración, cuando la mayor parte de las personas que viven en los Estados Unidos son inmigrantes. ¿Qué pasa con los pueblos de las primeras naciones en el resto del mundo? ¿Cómo encajan en todo este movimiento? Voy a cambiar ahora y hablar brevemente de esto porque me parece que, digamos, esta es una cuestión de oposición y negativa, como para pensar sobre el tema, pero hay que avanzar, por otro lado, a pensar a futuro y ser optimistas en cuanto al, digamos, la soberanía del diseño indígena y movernos en esa dirección. En Canadá, por ejemplo, tenemos este grupo de trabajo indígena. Douglas Cardinal está participando, también otros arquitectos indígenas del país. Y esta es la cantidad de primeras naciones que tenemos en el país, para darles una idea. Ver la diversidad del país y, a su vez, cuán similar es la arquitectura en muchos de ellos. Es una gran oportunidad entonces la que tenemos para permitir que los jóvenes indígenas se adentren en el ámbito del diseño y empiecen a encontrar su propia arquitectura. Eso me parece realmente muy interesante. Parte del trabajo que estoy haciendo es el siguiente. El gobierno me pidió que trabajara en un proyecto de vivienda, lo llamé Path to Healthy Housing, o sea, el camino hacia las viviendas saludables. Es la primera vez que el gobierno le pide opinión a los pueblos indígenas sobre su vivienda. Y este es el consejo asesor a la derecha, del que soy parte. Estamos trabajando con 4 comunidades en el proceso de diseño.
A partir de eso, digamos, yo no estoy diseñando, lo que estoy haciendo es haciendo un matchmaking. Tomo los arquitectos indígenas de la región y los inserto en las comunidades, digamos, para que puedan contribuir al proceso de diseño, dado que tienen conocimiento informado. Básicamente, más eh, que se incorporen viviendas, digamos, tomadas del ámbito suburbano y se las aplique a la fuerza en de los territorios indígenas, se hace al revés, digamos, o sea, teniendo en cuenta las influencias de ellos. No me voy a adentrar en profundidad en esto. Esto está inspirado por algunos de los escritores, geógrafos y pensadores en el ámbito del capitalismo. En el punto es que estoy yo en mi carrera y lo que estoy tratando de promover es esta idea de cómo confrontamos la esfera dominante, cuál es la resistencia a lo que vemos en algunas de las cosas que vimos antes. Una es que estamos tratando lograr un cambio pedagógico integral en cómo se enseña arquitectura a todos los arquitectos. En segundo lugar, una investigación más orientada hacia los indígenas, priorizando la voz de los indígenas en la práctica profesional. En primer lugar, la primera estrategia, que es cómo cuestionamos la enseñanza de la arquitectura. Allí está Sabre, es la primera escuela de arquitectura en Canadá en 40 años. Tenemos allí la oportunidad de crear una nueva currícula. El director fundador han tenido un rol fundacional en ello. Ven que se trata de una ciudad relativamente pequeña, esa es la ubicación de la nueva escuela, y esos son los 5 pilares que se utilizan en la escuela. La número 2 es el aprendizaje indígena, que es el principio de aprendizaje fundacional de esta escuela. Incluso antes de que se quedara hablando de cómo debería ser esta escuela, hablamos con las comunidades indígenas, tuvimos conversaciones con ellos, y a partir de ese informe se generó este círculo aquí marcado en rojo. La gente en la región pensaba que arquitectura y diseño era el área en el que se había hecho menos progreso en materia de los pueblos indígenas en el país, y ese se transformó en nuestro principio rector. También se elaboró este mapa de qué es la educación en arquitectura desde la cosmovisión indígena, cómo debe influir en el diseño de la escuela. Para darles una idea, esta es la currícula para los cursos de grado en la facultad. En la mayor parte de las facultades de arquitectura en Canadá, si uno tiene suerte, puede llegar a tener un curso sobre arquitectura indígena o un curso de historia, quizás sobre, digamos, la sección de historia pre-europea en los libros de historia. Pero este es el contenido indígena del programa. Dijimos que no tenía que ser simplemente un tema aislado, sino que era un abordaje integral a la arquitectura del que todos los arquitectos podían beneficiarse. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos de esto. Somos la única escuela donde tenemos ancianos indígenas en nuestro edificio y ellos enseñan y ellos también son mentores de los estudiantes de la universidad, se les paga por su trabajo. Y también hacemos hincapié en la relación, en generar relaciones. O sea, lo que vemos y lo que decía antes mi colega, los arquitectos están empezando a tomar simbolismo y de los pueblos indígenas y usarlo en sus diseños sin ningún tipo de conexión con las comunidades. Esos son ejemplos de algunas de las comunidades en las que estamos trabajando. Cada alumno de nuestra universidad en la currícula de segundo año, por lo menos durante los primeros 5 años, estamos haciendo este tipo de edificios. Este es tradicional, donde los ancianos les enseñan qué hace este tipo de construcción y también las enseñanzas. Diría que hay toda una cuestión de enseñanza filosófica o religiosa con la construcción de una canoa, y después se hace la ceremonia y después se va a los lagos. O sea, vemos la canoa como algo que representa la arquitectura. La canoa es tan hermosa, nunca se ha perfeccionado más. La forma de la canoa es absolutamente perfecta, tal cual fue desde el principio. Los materiales son del lugar y cuando uno termina la canoa, incluso en esa posición, cuando uno ya no la puede usar más, la vuelve a llevar a los bosques y la madre tierra se ocupa de deshacerla. Cuando enseñamos estructuras en nuestra facultad, no
no empezamos con el acero. La gente de nuestra universidad empiezan con los wigwams y abajo hicimos un taller en tercer año con los alumnos donde pudieron generar escala y ver de qué manera diferente podían llegar a usar este tipo de elemento. Y el año pasado construyeron un wigwam que está ubicado, o sea, en la gente, con los indígenas de la región en la que yo vivo, y después va a volver a nuestro campus. O sea, estoy muy entusiasmado porque hay tantas lecciones que se aprenden al aprender a construir esto. Quiero mostrarles algunas imágenes más de la facultad. Ven los signos que están detrás de estas mujeres. Somos el primero de los edificios de mi campus donde tenemos 3 idiomas, inglés, francés y el idioma indígena. O sea que todos los carteles y los letreros de nuestro edificio están escritos en 3 idiomas. Nosotros en nuestra escuela organizamos distintos eventos, un espacio de ceremonia, por ejemplo. Estos son en homenaje a las mujeres desaparecidas de los pueblos aborígenes en Canadá, y esto representa algunas de las luchas de los pueblos aborígenes. Nosotros trabajamos con las comunidades, con mis alumnos, esto es del año pasado, y como parte de esto nosotros vamos a la comunidad. No nos gusta la idea de que la comunidad venga a la academia, sino nosotros vamos allá, participamos en ceremonias, escuchamos historias, tratamos de enseñar a los alumnos no indígenas las capas de complejidad. Y acá era la escucha arquitectónica, cómo uno escucha antes que imponer las ideas de uno mismo. Acá ven un modelo y vieron la forma del edificio en uno de los proyectos principales que les mostré, con el ingreso por el este a una de estas estructuras. También quería señalar, esto es algo que me enorgullece bastante, y igual que este coloquio, esto fue las revisiones finales de este estudio. Adelante está Patrick Stewart, que al lado está una mujer, y después Chris Cornelius, que también es arquitecto, y después un diseñador y estudioso. Y la razón por la que me enorgullece, y lo voy a seguir diciendo hasta que alguien me diga que estoy equivocado, porque fue la primera vez que se hizo este tipo de estudio con un panel de arquitectos exclusivamente indígenas. En general, hay un arquitecto indígena con un montón de otros arquitectos que no lo son, y entonces esto fue un espacio para cuestionar qué es exactamente la arquitectura indígena. Hablando de este mismo tema, la investigación a cargo de los pueblos indígenas es muy importante. Esto no quiere desacreditar aquella que está a cargo de otros que no son indígenas, pero tienen la experiencia, las vivencias, o sea que promover la investigación indígena es un aspecto muy importante de todo esto. Yo les muestro esto a modo de ejemplo. Estos son atrapasueños que muchos de ustedes han visto. Encontré que muchos de los que vienen, que los que ven en los negocios, vienen de una fábrica de Bali y los venden en Canadá. Y yo dije, eso es raro como relación. Y uno de mis estudiantes hizo este proyecto excelente donde investigó exactamente cómo debería ser un atrapasueños verdadero, y habló con los ancianos de cómo se hace. Y en nuestra zona no debería ser redondo porque se hace de una rama. ¿Y cómo se puede lograr con una rama algo perfectamente redondo? Y en el lado más grueso representan la ancianidad, y en la parte más delgada representan a los jóvenes, y al unirla unen ambas generaciones. Esto puede llevar hasta 1 año o 2 años para seleccionar los objetos que uno va a poner ahí, y después cuando uno lo arma, genera el equilibrio y lo entrega, lo regala a alguien, ese es el atrapasueños. Y entonces, estoy parafraseando, pero es importante mencionar que la complejidad de este objeto nos enseña tantas cosas, y reducirlo a uno de estos que se venden y que se fabricaron en Bali es un abordaje realmente muy poco profundo. Entonces ella lo usó como ejemplo. Ella hizo el diagrama para su construcción a través de
esto, y en algún momento yo le dije, yo no sé si vos estás haciendo un atrapasueños o estás haciendo un edificio, y de repente esto se convirtió en un proceso de diseño muy indígena. Y ahora ella lo está haciendo para su tesis de maestría. Ella tomó las cosas más icónicas que uno puede tomar de los pueblos aborígenes. Ahora tomó para su proyecto un tepi y ella inscribe todo eso en sus dibujos. Ella se reúne con los ancianos, con la madre, con su abuela, y en la parte posterior ven que tienen las notas incorporadas al dibujo. Entonces, las notas de los ancianos han marcado parte de los procesos, y esto me parece que es un dibujo arquitectónico intergeneracional. Nunca vi algo así, donde la voz de los ancianos está literalmente en el dibujo. Y entonces esto aleja esta idea de que yo soy el único autor de todo esto, porque también acá participó su madre, los ancianos, la abuela, etcétera. Es realmente un proyecto muy hermoso. Yo he estado haciendo investigación, esto lo pueden mirar en el website si están interesados. Yo como miembro, mi identidad como una persona Minty empezó en una conversación muy interesante. También saber de qué manera avanza este tipo de arquitectura. Arriba ven un edificio interesante. La persona que me inclinó a esto es una persona a la que respeto mucho, y estoy escribiendo ahora de una manera diferente, y para ver cuál sería la resistencia arquitectónica para este tipo de elementos. Después hablo de asentamientos, el Saskatchewan y las formas tradicionales de construcción, y después los usamos para otras cuestiones. Lo que es interesante sobre el Métis es que la casa puede tener una forma europea exteriormente, pero interiormente era esencialmente igual a un tepi. Y esto surgió ayer en una de las charlas sobre privacidad, y estábamos hablando, no recuerdo el nombre del arquitecto, pero se hablaba de la separación de los ambientes, y yo escribí un capítulo sobre esta privacidad impuesta. Se impuso la privacidad a los pueblos originarios. La mayoría de ellos no tenían divisiones en el espacio de una casa, y yo no podría estar más de acuerdo con el orador de ayer en la idea de que el capitalismo es lo que está justamente en el origen de todo esto, y yo lo creo. La privatización de la esfera doméstica es el paso número uno en en el capitalismo. Estudiamos los elementos tectónicos de la casa, y lo que es notable es que estamos a comienzos de los 2000, y mucha de la gente Menti que está construyendo sus hogares lo sigue haciendo como lo hacían hace centenares de años. Acá tenemos un ejemplo. No es tradicional exactamente, pero tampoco es nueva. Tiene una combinación muy interesante de nuevo y viejo, y tiene también un aspecto ceremonial aquí, y una relación excelente con el paisaje circundante. O sea, él dejó la casa que le había dado el gobierno e hizo su propia casa, que es esta. Y también mirando las estructuras que incluyen los Mintis. ¿Y quién tiene la inteligencia espacial?, pregunto yo. Y estoy seguro de que estoy hablando acá a personas con mentalidades similares a la mía, pero hay mucha inteligencia espacial en la gente, sin hablar de lo digital. Así que priorizar el mercado. Yo creo que en mi rol actual me siento muy privilegiado, y estoy agradecido por mi patrimonio y por mis ancestros. Por ejemplo, en el proyecto de que yo dije, que yo les comenté antes, yo no estoy diseñando nada, yo simplemente estoy atrayendo a arquitectos aborígenes para que se ocupen de hacer el diseño, y trabajo con ellos.
Esto es interesante, en el contexto de este coloquio, probablemente todos están cansados y hambrientos, pero esta es una conversación muy interesante. Si no la conocen, hace un par de años un grupo de australianos empezaron con este libro que fue publicado por Springer, y en esa conversación había mucha presión por algunos de los arquitectos indígenas de Australia y de Canadá diciendo que los académicos no indígenas estaban aprovechando esto para su propio beneficio, y eso creó una fractura en ese grupo que iba a publicar ese libro. Es muy interesante históricamente, y el resultado fue que un grupo de arquitectos originarios de Nueva Zelanda y de Australia y de Canadá se separaron y empezaron a hacer su propio libro. Todos los editores, o sea, los autores son indígenas, los editores también, y las editoriales también, porque ellos sintieron que querían crear su propio espacio. Sentían que en el otro libro estaban siendo como sublimados ante los expertos no indígenas, y para darles un sentido de lo que hay en este libro, Kevin O'Brien escribe sobre la arquitectura indígena y dice: para evitar la tradicional, y que no es nada más que una categoría comercial, ahí es donde el arquitecto participa desde el principio al final del proyecto. Debido a que esto está ocurriendo en Australia también, en Canadá, este es un comentario que yo puse de Patrick, que es un amigo mío, y dice: ¿qué se le dice a un periodista no indígena que se disculpa por no incluir en el último artículo ninguno de los edificios que ustedes han construido, porque no tiene ninguno de esos libros que están publicando los aborígenes? Y quizás porque uno tiene que justificar su propia existencia. Muy pocas veces ha ocurrido, quizás sea diferente en Sudamérica, pero en Norteamérica, Douglas Cardinal realmente es la excepción de alguna manera, que el mundo del diseño no indígena reconoció sus esfuerzos en sus diseños. Hay muchas razones para eso, pero me parece que porque es un diseñador excepcional como número uno, y también porque está muy relacionado con su propia espiritualidad. Pero esto no quiere desacreditar lo que pasa, porque la pregunta es: ¿qué es una buena arquitectura? Porque muchos de los arquitectos indígenas están trabajando con las comunidades y haciendo muy buenos edificios, o sea que tenemos esta conversación muy interesante con los pueblos indígenas. Y cuando este grupo de arquitectos de Canadá se reunió y propusimos esta idea de armar un equipo, y Douglas Cardinal fue una de las primeras personas que participó en esa conversación. Él dijo que quería participar y que quería hacer esto, y desde ese momento empezó a adquirir más intensidad. Estos son algunos de los principios, creo que Douglas ayer los comentó, pero sí quiero compartir algunas cosas diferentes sobre las que hablamos. Y Douglas, no sé si entraste en detalle en esto, pero muchas de las conversaciones originales, o sea, cómo se representa la arquitectura indígena a escala global, yo sentí que hacer pequeños modelos y dibujos en la pared no era la manera adecuada de representar la arquitectura indígena, tampoco las escuelas residenciales. ¿Por qué vamos a hablar de nuestros edificios con palabras occidentales? Y en mi conversación con Douglas, él estaba muy interesado en esta historia de narrar historias. La arquitectura indígena no es indígena a menos que involucre a la gente indígena y sus voces y su música y su cultura y su tierra. Así que cada uno de los arquitectos habló con su propia voz. Eso fue lo que hicimos, y esas son las voces de la tierra, para decir qué significa la arquitectura para ellos. Y después estaban estas enormes pantallas con paisajes. Uno no puede disociar el arquitecto de la música o del paisaje. Era un abordaje holístico a todo eso que va más allá del objeto. Y tuvimos estas categorías sobre la soberanía, y quiero terminar diciendo una de las cosas que yo estoy tratando de hacer como educador. Estoy muy contento. Ahora tenemos 5 personas interesadas en participar y son de las naciones originarias, y creo que el futuro del diseño aborigen es lograr
que haya más arquitectos que aparezcan de este sistema y aporten. Este es un joven arquitecto que está trabajando en otra empresa, hizo un excelente proyecto en Ontario. Y quiero terminar con esta cita. Estas son las cosas que me entusiasman sobre el rumbo de la arquitectura indígena. Y dice, al completar esa primera reunión, un anciano a quien acababa de conocer me abrazó y me dijo que estaba tan orgullosa y ese momento va a quedar conmigo por siempre. Yo sabía que era mi responsabilidad asegurarme de que la visión de la gente se llevara a cabo. No hay ningún tipo de espacio para la duda personal. Y ahí es donde empezaron a adquirir un lugar en este espacio y me siento muy orgulloso y que a pesar de todos los desafíos y todo lo que he escuchado aquí, quiero terminar y agradecerles por su atención. Hola. Sí, bueno, muchas gracias, David. Una maratón realmente. Muy rápido, pero muy bien, muy claro, excelente. Así que bueno, abrimos la conversación. Preguntas, comentarios. Muchas gracias por la presentación interesantísima. Y tanto se ha pensado acerca y se ha apuntado a la formación de los arquitectos, tanto en las exposiciones de ayer de casos de Argentina y en el caso de Chile esta mañana y ahora en Canadá. Realmente cuando se habla de la formación de arquitectos para indígenas o de origen indígena, como si fuese una problemática específica al campo indígena, que naturalmente tiene una fuerte no problemática, sino temática en cuestiones de identidad. Me parece que ese método de trabajo también abarca de forma mucho más amplia el trabajo en sí, no solo de arquitectos, sino de ingenieros, de constructores, de abrir el diálogo, es decir, no ser iluminados, lo mismo en medicina, no ser los iluminados con un conocimiento que se recibe en la universidad y entregado, en caso de medicina, por laboratorios que hacen medicamentos, sino ese diálogo con el que va a utilizar o al que está destinado esa actividad. Me parece que es un cambio, estamos todos pidiendo un cambio en la formación de todas estas profesiones. Me parece por eso muy importante lo que se ha señalado aquí reiteradamente. Muchas gracias. Acá. Gracias. Acá, Edgardo. Muchas gracias. Bueno, contento, arquitecto, por su presentación. Eso amplía, digamos, la necesidad que nosotros en Argentina, como recibir la parte, digamos, de necesidad de conocimiento para el desarrollo de la arquitectura, es importante visualizar el esquema, digamos, dentro y viendo el panorama de los pueblos, naciones originarias, en la cual estoy convencido, como lo dijo el arquitecto Cardinal, usted lo ha mencionado, en la necesidad de la capacitación a la población a la que pertenecemos como pueblos originarios y en el sentido de crecer desde ahí, porque el occidente no entiende hasta ahora a las poblaciones indígenas, no entiende su desarrollo. Entonces, está dicho y en conocimiento que es mejor, digamos, mejorar a la población indígena en su educación interna, capacitarse en los temas de arquitectura, en la vestimenta, en el tema de, bueno, la música la conocemos muy bien y son muy bien artistas. Doña Lamien, Luisa Calcomil, expresa muy bien un arte que es el teatro, ¿no? Con la cual nosotros nos sentimos identificados con una actriz
como Aimé Painé, ha sido actriz que han llevado a la sociedad en general un espíritu de levantar al pueblo mapuche, digamos. Y en ese sentido, veo que la educación es lo que nos falta, digamos, en el sentido del conocimiento interno. Y apoyo lo que usted dijo en todo sentido, digamos. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Quisiera hacer una pregunta. Tengo el micrófono. Good morning. Mi pregunta es si ante el desafío actual y futuro como arquitecto y docente, ¿qué considera usted si debemos seguir habitando ciudades grandes y expandir las megalópolis o enfocarnos en identificar cuáles son los mejores lugares para instalar nuevos asentamientos humanos y qué características deberían tener? Por ejemplo, no solo la estructura, sino algo fundamental para nuestros derechos socioculturales, que es el contacto con la naturaleza y la continuidad de los ecosistemas. Muchas gracias. Es una buena pregunta. Creo que sos la persona que ayer hablaste sobre arqueología y arqueología. Creo que el trabajo de Hilarius en el desierto como experimento para la arquitectura habitacional es necesario y es interesante. Y creo que sí, la respuesta es sí a todo, porque lamentablemente la sociedad avanza muy lentamente y en particular cuando el poder y la toma de decisiones está en manos de gente que tiene los medios para hacerlo y no quiere que las cosas cambien. O sea que a fin de hacer cambiar a la sociedad rápidamente es algo que no es realista pensar en qué ocurriría, pero la realidad es que sí tenemos que cambiar. Una de las razones por la que, por ejemplo, me inspira Douglas y otros, es que Douglas, en mis conversaciones con él y en sus escritos, hay un optimismo y eso no quiere decir, o sea, no quiero hablar por él, pero eso no quiere decir que todo está bien, porque hay muchos problemas a nivel político, económico, que los pueblos originarios están enfrentando un enorme problema. Pero lo que uno puede hacer es ser optimista y encontrar algo mejor. O sea que el hecho de ser educador me permite ser un pensador utópico de alguna manera y tratar de avanzar de manera positiva. Y creo que lo que estás describiendo en esos pequeños experimentos de cómo hacer las cosas mejor y más en sincronía con la tierra y no ser atraído hacia el régimen capitalista, me parece que eso lo necesitamos porque son pequeños chispazos de esperanza. Me parece que eso nos da la esperanza de que hay algo mejor. Uno de los ancianos de mi universidad, yo le pregunté, ¿qué estamos haciendo bien en nuestra escuela con el pensamiento indígena y qué estamos haciendo no tan bien? Y le pedí su consejo y él me dijo, bueno, ¿qué estás tratando de hacer con el pensamiento indígena en tu programa? ¿Cuál es tu objetivo? Porque ninguno de los estudiantes cuando se gradúe va a ser indígena. O sea, no muchos, la mayoría no lo van a hacer, solo aquellos que les interesa escuchar las historias de los abuelos y comprenden la relación de los lugares en los que crecieron, solo ellos lo van a adquirir. Pero de esa conversación surgió que
Sí, si los alumnos estudian arquitectura desde la perspectiva de respetar la tierra y después las culturas y la gente que vive en esa tierra, si ellos están 6 años en mi facultad, nuestra esperanza, mía y de mis colegas, es que cuando se trasladen a un lugar como Buenos Aires, por ejemplo, harán la primera pregunta que no será, a ver, muéstreme el primer edificio que construyó Le Corbusier acá, sino van a preguntar quiénes fueron los pueblos aborígenes de este lugar y cómo puedo aprender sobre sus enseñanzas. Me parece que eso es muy radical en la educación sobre arquitectura. Si pudiéramos crear un sistema en el que los arquitectos hicieran esa pregunta primero cuando van a otro lugar, eso sería lo mejor, pero me parece que nuestro avance en ese sentido será muy, muy lento. Acá, por favor. Here. Chica que quería hablar por ahí también. Bueno, quería comentar brevemente el hecho de que, en primer lugar, te felicito por el trabajo académico de formación de arquitectos con una nueva mirada. En el sentido de que no es este arquitecto de autor, estrella, superstar, sino que el que está vinculado a la comunidad. Pero hay una cuestión que a mí me inquieta y quería saber cómo ustedes lo abordan, que es el tema de lo que implica la arquitectura en términos económicos. La arquitectura es un tipo de expresión cultural que está fuertemente determinada por la industria, está fuertemente determinada por las capacidades económicas de quien financia la arquitectura. Las decisiones fundamentales provienen de quienes originan los recursos para eso. Entonces quería saber un poco más de cómo es la realidad de ustedes. Yo te comento que en el caso chileno, un espacio de desarrollo tiene que ver con la arquitectura pública que la financia el Estado. Y ahí es donde hemos podido generar espacios que hemos llamado de una arquitectura que sea más pertinente, pero siempre sigue siendo una arquitectura que la financia el Estado y no los recursos propios o directos del pueblo indígena. Uno podría pensar de que los recursos del Estado son los de los pueblos indígenas, pero en fin, las decisiones efectivas son de otros. Y ahí nosotros aprovechamos posibilidades y espacios. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Qué tanto la industria, por ejemplo, la que produce productos para la arquitectura, es indígena? ¿Qué tanto el financiamiento que está detrás de los proyectos es indígena? Estoy absolutamente de acuerdo sobre el desafío que planteas. Es difícil para mí relacionarlo con la carrera de Douglas. Para ponerlo en contexto, algo que es fascinante respecto de la carrera de alguien como Douglas es que él diseñó cosas como, por ejemplo, el Centro de Ciencias de Edmonton, una de las obras arquitectónicas más importantes del país, y su carrera no necesariamente empezó solamente con proyectos indígenas. Lo llamaron porque era un gran diseñador en ese momento. La gente lo conocía como diseñador indígena, pero no lo describía en términos de arquitectura indígena. Sin embargo, hoy, a partir del cambio cultural, la gente ve sus obras y ve lo inspiradora que fueron. Una vez más, es la excepción a la regla. El gobierno canadiense... A ver, te voy a contar una anécdota. Hace algunos años, algo que me inspiró es este artículo que leí una vez de un arquitecto canadiense que, no de manera maliciosa, pero en su última mención sobre los arquitectos inuit, decía que eran tan pocos que no se los podía contar. Y yo dije, pero esto no es cierto. Hay un montón de arquitectos digamos, provenientes de los pueblos originarios. Cuando se formó este grupo de trabajo, recién ahí el gobierno se dio cuenta de la cantidad de arquitectos en ejercicio provenientes de los pueblos originarios que había en el país.
Esto entonces se ha dado en los últimos 5 años, este cambio en cuanto a que se convoque a los arquitectos de los pueblos originarios para que hagan este tipo de trabajo. En términos porcentuales, ¿se acuerdan esa imagen con los puntitos que mostraban? Son pocos los que pueden hacer mucho, entonces gran parte del financiamiento, digamos, obviamente, digamos, participan en proyectos culturales donde se convoca a estos arquitectos de pueblos indígenas. Me encantó ayer la charla sobre esta idea nacionalista de la arquitectura argentina que se retrotraía a la época precolonial y este branding. Canadá está muy interesado en esta idea de la arquitectura indígena e incluso los clientes privados están interesados en este tema, pero eso no necesariamente significa que sea indígena en el marco de la charla que vos diste. Nos falta mucho por andar también para luchar contra lo que acabas de describir. Después Antonio, ahí adelante. Buenos días. Sí, comparto perfectamente los desafíos que tenemos en esta temática. Y eso va, digamos, en correspondencia con los niveles de desarrollo de los distintos países. Nosotros somos de un país subdesarrollado, donde la educación ni siquiera a la población nacional alcanza, y mucho menos desde el punto de vista cualitativo. Esto nomás me hizo pensar en que habría que reformular o reconstruir las ciencias duras de cara a la cosmovisión o pensamiento indígena. Así como se estaban diciendo en estos últimos días, reconstruirse un poco los profesionales. Esto me remite también a la experiencia que tuvimos. Yo traje un material que le entregué a una de las coordinadoras sobre una experiencia que tuvimos de investigación para construcción de vivienda en comunidades indígenas guaraní. De paso les digo que pueden ingresar a Google y mirar allí, buscar allí rescate de la arquitectura vernácula guaraní. Allí está nuestra propuesta, producto de esta investigación interdisciplinaria, y también un videíto. Tiene audio y texto y sonido, digamos. En esas reuniones que teníamos, porque lo hicimos con la participación y dirección, desde luego, de las organizaciones indígenas y sus autoridades. No simplemente individuos indígenas, líderes indígenas, sino esa organización sociopolítica y cultural propia, en este caso, de los guaraníes, que está compuesto por varios estamentos. Los principales, los Tecojarovillá, que serían lo que ustedes llaman los sabios o los abuelos. Todavía existen casi puramente en nuestras comunidades indígenas guaraníes del Paraguay. Y esta arquitecta de formación totalmente excluyente de todo este tipo de cosas se sorprendía y decía: pero nosotros no sabemos nada de la gente, y mucho menos de cosmovisiones. Pero desde luego que no vamos a poder diseñar absolutamente nada sin la participación de esa cosmovisión a través de sus representantes genuinos. Entonces, concluyo nomás un poco en voz alta. ¿Qué pasaría si cambiamos
o transformamos la propia currícula o las materias académicas en el ámbito universitario para nuestros profesionales, para las personas que opten por estas carreras y que ya estudiando, o sea, ya ingresando, iniciando la carrera, sepan que hay otros mundos. Y en el caso nuestro, del mundo de las naciones indígenas que todavía existen en nuestro país. Y así en otros países, digo yo, porque en nuestro caso todavía es mínima, muy mínima, el ingreso en general al estamento universitario. Esto. Muchas gracias. Ahí adelante, por favor, el micrófono. Acá. Gracias. En primer lugar, agradecer a la organización de este encuentro todo lo que estamos aprendiendo y esta posibilidad de comunicación y encuentro. Quería señalar, por conocer el ámbito académico del lado de adentro, una cantidad de dificultades, que las dificultades que hemos mencionado, que se han mencionado, de la dificultad de comprender una espiritualidad del usuario de las obras de arquitectura al que no se le puede imponer el modelo industrial. Además, a la dificultad de convencer a los arquitectos de trabajar cooperativamente con la gente que va a usar las obras, tenemos que agregar otra cosa más, que es el prejuicio de todas las facultades de arquitectura que se puede construir de cualquier manera en cualquier clima. La vivienda popular en general y la vivienda originaria en especial tienen una cuidadosa adaptación a las condiciones bioclimáticas del lugar, que está cruzado con la espiritualidad. No son dos cosas distintas, son facetas de la misma. Cuando la vivienda mapuche, cuando la ruca mapuche se abre al este, no solo se abre porque el sol es el principio de la vida, etcétera, sino porque además, simultáneamente, es el clima patagónico, es el tremendo frío patagónico y hace falta que el sol llegue adentro de las habitaciones lo antes posible. Y no son cosas distintas, son facetas de la misma. Y además, en imagen especular, el pueblo guarao de la Orinoquia, de la cuenca del Orinoco en Venezuela, el pueblo guarao tiene unas chozas con un techo de paja muy, muy alto, donde también, con un hueco allá arriba, donde también se puede ver los astros, las estrellas, etc., la imagen de que el alma se eleva y demás con la espiritualidad guarao, pero el aire caliente sube. Es un mecanismo de refrescamiento bioclimático y cuando el arquitecto Fruto Vivas pone un termómetro allí, dice, esta es la zona más fresca de toda la cuenca, dentro de la vivienda indígena. Entonces, me parece que también tenemos que transmitir que espiritualidad, la concepción originaria de espiritualidad, no es solamente como la espiritualidad occidental, yo voy a la iglesia y dejo la espiritualidad dentro, y me voy y hago otra cosa, sino la espiritualidad indígena incluye criterios de diseño bioclimático en las obras. Eso nomás. Gracias. Espera, está Rubén primero, después Antonio. Bueno, la pregunta sería acerca de si hay otra corriente de arquitectura dentro de la parte de lo que sería indígena, porque entre los pueblos indígenas hay distintas concepciones arquitectónicas históricamente, digo, ¿no? Por ejemplo, en nuestra provincia de Salta y del noroeste argentino,
Los antiguos diaguitas eran una arquitectura para la parte social, eran las casas individuales, eran muy prácticas, concretas y no estaban muy impregnados por la cuestión espiritual. Y la arquitectura pública era muy escasa en sí. Otro ejemplo, los llamados indios pueblos en Estados Unidos combinaban la practicidad en el diseño arquitectónico donde habitaban las personas y lo combinaban, por ejemplo, con las kivas, que era un espacio ceremonial que ocupaba esas pequeñas ciudades, ¿no? Donde usaban el adobe, había diseño como cuadrado y combinado con diseños curvos o ovalados. Y en esta arquitectura que contó el señor Douglas, usted y los mapuches de Chile, la arquitectura pública está impregnado de esa visión espiritual, como también comentaba acá el que antecedió primero, esa visión espiritual. Por ejemplo, como la de los mayas, bueno, en ese caso eran monumentales, ¿verdad? Obras monumentales muy grandiosas. Que yo quería saber si había otra arquitectura indígena de otro tipo, donde lo espiritual era algo secundario, actualmente, una corriente, por lo menos en Canadá o en Estados Unidos, donde contempla otra visión. Sí. Rubén, y después allá atrás hay una señorita que va a hablar a continuación. Quiero responder brevemente. No sé si es una tendencia o si hay una tendencia aún, pero estoy absolutamente de acuerdo. Y te voy a dar un ejemplo del lugar donde vivo hoy en día. Son muchos los desafíos en tratar de construir la complejidad que mencionaba usted y el otro orador en cuanto a la arquitectura basada en el lugar y que comprende el lugar más allá de los diagramas, de los planos, de saber dónde viene el viento. Digamos, todo esto está integrado en una cosa y de lo que estás hablando es de una forma espiritual holística de ser y los edificios son parte de esa forma de ser y de estar en el lugar. Donde yo vivo hay 2 primeras naciones a cada lado y 2 lagos y las leyendas e historias cuentan sobre una serpiente que viaja entre los 2 serpientes, entre las 2 primeras naciones. Y hay otras historias. Estoy tratando de recordar cuál era el nombre, una mujer estrella que llegó allí. Digamos, hay un cráter, digamos, creado por un meteoro. Hay toda una historia sobre una mujer estrella que llegó allí, la serpiente. Y siempre me pregunto, estando allí, cuán diferente sería la ciudad si hubieran pensado en eso. Digamos, la planificación urbana, en primer lugar, se hizo en Reino Unido, digamos, en algún lugar del Reino Unido, en Londres. El plano se hizo allí sin estar en el lugar. ¿Cómo se hubiera planificado eso, pensado de manera diferente si se hubiera pensado en la serpiente que va y viene entre los 2 lagos o las historias de las montañas? Las montañas tienen nombres que significan cosas para los pueblos indígenas. La ciudad seguramente hubiera evolucionado en algo totalmente diferente. Así que no sé si hay muchos ejemplos de diseño urbano o tendencias.